plataforma. Desde el 31 de marzo está abierta la plataforma para que por favor ingresen, y algunos personalmente, los que no han podido entrar, con las indicaciones para que ingresen a la plataforma. Recordar que el usuario es la cédula, la contraseña también es la cédula, ¿vale? Eh, Avisos así para la sesión, vamos a estar enviándoles la asistencia por el chat de esta llamada, de esta reunión, para que por favor la vayan registrando. Y les estaremos enviando también los números de contacto. Tenemos un número de contacto para que se comuniquen con nosotros por cualquier tema de soporte, que no puedan entrar, que tienen problema con alguna actividad, que pronto no nos dejó hacer algo. Estaremos ahí en contacto con ustedes para darles soporte, seguimiento. Y hay un correo también, les estaremos dejando esa información por el chat. Em, Muchas gracias, Laura. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy nuestro encuentro es para hablar sobre el acta, todos los diferentes ítems y bloques que hay en un acta. Entonces, antes de empezar, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiera compartir alguna experiencia que haya tenido con el diligenciamiento del acta, alguna dificultad que quiera compartirlo con los compañeros o preguntas, dudas. Una duda tengo yo, disculpe. Cuando hice el previo final de la unidad 2, Sí. hay una pregunta que yo estoy absolutamente segura que es falsa y me la marca como verdadera, o sea que yo cometí el error. Y es los Bueno. alimentos de alto riesgo. Bueno, voy a verificar que de pronto en el momento de la transcripción que hicieron los que diseñaron las preguntas, de pronto hubo un error. Listo, muchas gracias, Clara. Estaré a revisaré enseguida al terminar este encuentro esa pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con referente a las actas o alguna experiencia que hayan tenido en el diligenciamiento de un acta y hayan encontré tal hallazgo, era crítico? Por lo menos quiero escuchar a algunos de ustedes que me digan qué hallazgos consideran ustedes que son críticos. Por lo menos, Clara, por ejemplo, una experiencia tuya de un hallazgo que tú encontraste, eso es crítico. Así como cuando uno dice el agua no es potable, eso es crítico, ¿sí? Tenemos que marcarlo como crítico y sabemos que ya es desfavorable nuestra evaluación. O Entonces, cuando encuentro evidencia de plagas, no de importa que plaga. me den certificación de que fumigaron, si hay la evidencia de que hay plagas es un punto crítico. Muy bien. ¿Y qué clase de plagas has encontrado? Pueden encontrar heces de ratón, cucaracha de la pequeña, bueno, muchas plagas. Sí, muy bien, heces de ratón. Ustedes saben toda la cantidad de enfermedades que pueden transmitir las heces de ratón en una planta de procesamiento o en un carro de transporte de alimentos. Es muy delicado. Muy bien, Clara, gracias por tu O en participación. un restaurante. Sí, sí, eso es así. En panaderías también hemos encontrado grandes problemas con heces de ratón. Muy bien, gracias. ¿Qué otro otro ejemplo que hayan encontrado que sea crítico, un hallazgo crítico y que hayan tenido que marcarlo? Buenas tardes. Hola, Eh, Ellen. Su merced habla del agua potable. Si vamos a Sí. mirar, por ejemplo, en restaurantes escolares, hablo por mi municipio, Ujú. de las instituciones, si hay una que cuenta con agua potable, es mucho. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tendríamos que cerrar todos los restaurantes Ah, escolares porque es que sí, ninguna cumple. sí, Entonces, lo que uno entraría a mirar es qué están haciendo para tratar el agua.
para tratar el agua, sí, Porque correcto. o sea, nos puede dar crítico y en unas actas viene como un punto crítico, Sí, pero realmente nosotros como tal no podemos tomar acciones o nos las tomamos o y nos echamos a todo el pueblo encima porque realmente no nos da para tomar las medidas como tal. Cosa muy diferente cuando encontramos plagas. En una institución educativa se encontró, en un restaurante encontré ratones y automáticamente, pues en conversación, ellos tomaron el cierre preventivo, pero uno lo puede hacer, ¿sí? Uno lo puede hacer, pero con agua potable, ¿cómo lo hace? Califique cero y deje especificado que es un acueducto rural y que en últimas, pues ellos para el jugo traen agua en bolsa, pero también que sí, nos garantiza, porque ahora hay muchas marcas gato en estas bolsas de agua, sí. es agua que viene en bolsa o en botellón, entonces que en eso sí creo que estamos fallando. Por ejemplo, hay una que nos llega de Arcabuco, que es un agua que no nos cuenta con, o sea, no cumple como tal. Y vamos a mirar la diferencia en precios nomás. Si la de Postobón vale 14, 15 mil pesos, están trayendo un agua de 5 mil, 6 mil pesos. Deja mucho que decir. Entonces ellos, no, pero es que el agua que yo utilizo es de botellón. Entonces creo que ahí sí nos queda un vacío y grande al respecto, haciendo la comparación con plagas y con agua potable. Muy bien, Aileen. Sí, cuando los municipios no cuentan con acueducto, como dices, pues tiene que haber un plan para potabilizar el agua en los tanques. Bueno, sí lo tienen estas entidades. Y lo que tú dices con referente al caso del agua que se está embotellando en diferentes empresas, que es algo muy delicado, se ha presentado en diferentes municipios y, y muy delicados en el agua, que ha generado problemas de salud muy delicados a nivel gastrointestinal. Entonces sí, es algo muy delicado. Entonces el agua es un factor indispensable y nos toca ir revisar muy bien de dónde proviene esa agua. Muy bien. ¿Qué otro aspecto, qué otro criterio crítico que ustedes hayan encontrado en las basuras, en las entradas? ¿Alguien quiere compartir con nosotros? Buenas tardes. Buenas Eh, tardes, Sandra Patricia, ¿cómo estás? bien, sí, señora. De pronto me ha pasado el personal manipulador en expendio de carne no cumple con el reconocimiento médico. Ujú. Una, dos, tres visitas y sí, continúa en lo mismo. Entonces, de pronto también es un aspecto crítico. Y no tiene ese carnet de manipulador de alimentos y pues no cuenta con todos los exámenes que se exigen. Muy bien. Y ya por lo que lo has visitado varias veces ya queda crítico. Ingeniera, Ujú. qué pena, muy buenas tardes. Para aclarar esto, pues quitémonos el concepto de carnet, porque pues eso, Sí, sí, es del alimento, de INVIMA, sí, no, es los exámenes de laboratorio que se requieren. Gracias. el estado de salud de la De persona, salud. Ujú. porque pues ese es como el contexto que tienen algunas autoridades y la misma comunidad, entonces estamos confundiendo a la comunidad, a los Ujú. manipuladores con ese tipo de, digámoslo, de expresiones, porque pues ellos hablan es de un carnet y entonces no existe, ante la norma ya no existe ese tipo de carnet. Bueno, bueno, listo, sí. El estado de salud, muy bien. Es más, queda más claro decir que es el estado de salud de los manipuladores de alimentos, también los que en el área de almacenamiento, de transporte y más con cárnicos, hay que estar muy atentos con eso. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, otro aspecto crítico es las instalaciones locativas, ¿sí? Porque pues obviamente, digamos, en un área de preparación de alimentos es muy importante las condiciones locativas porque
pues, digamos que si no cumplen con las condiciones, voy a tener riesgo de contaminación cruzada, presencia de plagas, eh, por ejemplo, si tenemos problemas con el tema de los drenajes o de los desagües, entonces la parte locativa es igual muy importante y también es un riesgo crítico y queda para una medida sanitaria. Bien, muchas gracias, Luz. Acabo de ver en el chat que nos escribió un Doctora, punto. Pedro te escribió y Lidio también. Sí, sí, entonces vamos a leer el de Pedro. En el manejo de la temperatura de refrigeración, claro, eso hay que estar muy pendiente, tener que la temperatura de los carros, en el caso de transporte de cárnicos y lácteos o la línea de refrigeración, debemos mantenerla muy bien. Entonces, es un punto crítico. Si eso no funciona bien, tiene que marcarse como crítico. Otro punto crítico, dice Lido, es cuando las baterías sanitarias de las escuelas no funcionan y los alumnos tienen que utilizar baños de viviendas cercanas, motivo para medida sanitaria de clausura para ese objeto de inspección, la parte educativa. Muy bien. Bueno, Otra ¿alguna falencia, pregunta? ¿no? Eh, Hablo- Ellen? otra falencia que encontramos es en los planes de saneamiento que vamos a mirar en el acta, que nos Ujú, vienen los soportes de saneamiento. No más con ujú, PAE, vamos a mirar que estos planes de saneamiento, eh, no más la conversión, ellos montan una Biblia completa de planes de saneamiento, les dicen o las manipuladoras tienen que marcar con sus X y por ejemplo una conversión, la dosificación de cloro, todavía uno le encuentra que en esos planes de saneamiento las encuentran partes por millón. Digo, y si a mí me queda como difícil y un poquito de conocimiento, yo no me imagino una señora de la cocina haciendo la conversión, pero es algo que creería que en el acta debería calificarse de otra forma, porque puede que esté todo el plan de saneamiento, pero uno verifica y realmente ahí es donde uno evidencia si realmente ese plan de saneamiento se lleva a cabo, se le está dando cumplimiento o si lo hay. No deberían en ese soporte de saneamiento y más con estos establecimientos que es solamente por legalizar y decir tener el paquete ahí. Y lo mismo va pues con las empresas como tal, donde vamos a verificar si hay el diligenciamiento de los formatos de limpieza y desinfección o lo de residuos. Lo de control de plagas es totalmente diferente porque ellos también se metieron en la cabeza que tiene que ser una empresa, que no son ellos los que pueden hacerlo, sino que tienen que tener la empresa. Entonces, no, yo ya le fumigué, aquí está el soporte. Y con eso legalizamos el control de plagas. Es lo único. El otro sí es un copia y pegue y realmente uno evidencia que puede estar todo en el papel, pero en las instalaciones no se ve el cumplimiento. Muy bien, gracias, Aileen. Otro punto crítico cuando se hace una visita es lo de los alimentos, digamos, mezclado la contaminación cruzada entre los alimentos crudos y preparados, la cual pues una evidencia la utilización para esos, digamos, para los mismos alimentos, los utensilios, los equipos y también en el área de almacenamiento. Entonces, algunos alimentos son, digamos, unos factores de riesgo más altos de contaminación y de punto crítico que otros, pero más que todo en la parte de almacenamiento de alimentos refrigerados, es la parte de puntos críticos. Sí, gracias, Yolanda. Sí. Aparte de la temperatura es fundamental, no podemos hacer que cambie las propiedades del alimento y sean alteradas o se contaminen debido a que perdió la línea de frío. Muy bien, gracias, Yolima. ¿Qué otra persona quiere comentarnos algún hallazgo crítico que haya evidenciado? ¿Alguna experiencia?
Bueno, entonces, hoy traje para que habláramos de unos elementos muy importantes del acta. En el chat tenemos alguna otra participación. Vamos a ver. No, no, señora, solamente Yolima, pero ya habló. Ah, bien, muchas gracias. Sí, Yolima participó. Muy bien. Mm, vamos entonces. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces quería hoy otra vez profundizar y reforzar la valiosa labor que ustedes realizan como inspectores. Y pues sabemos que el acta es un documento público y la importancia de ese documento público, porque estamos salvaguardando, pues primero que todo, la salud de los consumidores, de las personas, em, y el bienestar de la comunidad. Entonces, primero que todo, quise unos elementos fundamentales, tenerlos presentes el día de hoy. Es primero que todo, sé de la importancia de la responsabilidad que es diligenciar el acta, de la objetividad que necesitamos utilizar en el momento de diligenciarla, ser muy objetivos, de la veracidad cuando la diligenciamos, la imparcialidad y ser muy asertivo, ¿sí? En ese proceso de ser muy asertivo. Además, como todos sabemos, en el diligenciamiento del acta, muchas personas la van a leer. Entonces, en el caso, pues, en el proceso, si hay una medida sanitaria, tenemos que recopilar toda la información para estadísticas, todo lo que se va a hacer con todas las diferentes actas. Por lo tanto, necesitamos una letra clara, legible, sin tachones y no se puede usar corrector. Entonces, por eso nos toca tomarnos el tiempo antes de escribir los hallazgos, de pensarlos muy bien y los redactamos y los escribimos. Lo mismo si queremos, vamos a tomar ya el criterio. ¿Qué criterio voy a tomar? Entonces necesito, en ese momento estamos utilizando el pensamiento crítico y analizamos y decimos, ok, cumple, no cumple, cumple parcialmente y pues ahí está el valor que debemos marcar. Entonces, importantísimo por eso tomarnos el tiempo. Sé que a veces el tiempo apremia, pero debemos tener muy presente que debemos ser muy objetivos y la información que coloquemos ahí debemos hacerlo de una manera que sea fácil lectura y que permita luego los procesos que siguen. Importantísimo también en las actas, a veces como estamos diligenciándola y sumando para poder sacar el concepto, a veces por algún error se nos queda un número sin sumar y encontramos, pueden ocurrir a veces algunos cálculos incorrectos, por eso debemos tomarnos el tiempo. En este caso, por eso se llama la gestión del tiempo. Entonces, ¿qué es la prioridad? La prioridad de diligenciar el acta es hacerlo muy bien. Entonces, por ello, pues me tomo el tiempo. Y sé que todo, pues tengo que consignarlo de manera muy clara para que luego las personas que la van a leer para hacer los seguimientos o para hacer los diferentes procesos tengan claro el hallazgo y la información que está ahí. Entonces, pues sabemos que pues hay diferentes tipos de actas de acuerdo a los objetos de inspección y vigilancia y control. Aquí puse algunos y pues cada uno de ellos tiene unos elementos y tenemos que capacitarnos, documentarnos, estudiar, verificar, porque son diferentes objetos de inspección y vigilancia y control. Entonces ahí tenemos que utilizar muchísimo el autoaprendizaje, tenemos que leer, revisar, verificar, porque la memoria a veces nos puede fallar y nos puede traicionar. Entonces, por eso es importante tener estos elementos presentes, los documentos y la información relevante para poder diligenciar correctamente el acta. Entonces, quise volver a recalcar las actividades antes de la inspección o elementos que debemos tener presentes antes de la inspección, pues revisar que tengamos nuestro carnet,
la indumentaria y elementos de protección personal de acuerdo al tipo de establecimiento, los formatos de actas e instructivos de acuerdo al tipo de establecimiento, es muy importante tener eso presente, y la cantidad suficiente junto con los bolígrafos adecuados, ¿sí? Necesitamos mirar, no nos vaya a faltar el lapicero, la tinta, tener siempre el plan B. Previamente a tener los formatos de las actas, pues debemos tener claro el concepto de la última visita, además de verificar los hallazgos anteriores y tomarnos el tiempo de analizarlos. Bien, esto es lo que voy a hacer de seguimiento, esto es lo que está pasando, y como nos comentó una de ustedes hace poco, pues que en la tercera visita seguía el mismo problema y pues ya eso no era viable, ¿sí? Eso es algo crítico. Mm, tener a la mano físico o digital las reglamentaciones vigentes, decretos, resoluciones, por si fuera necesario consultarlas durante la inspección. Y tener el equipo necesario para la toma de muestras en el caso que requiramos tomar una muestra, y sabemos que si necesitamos tomar la muestra también debe quedar consignada en el acta correspondiente. Aquí es un aspecto que quería reforzar, y era referente al pensamiento crítico, que es la habilidad de cuestionar la información. La información es cuando llegamos a un lugar a hacer la visita, empezamos a tomar información de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que leemos y de todo el entorno, ¿sí? Entonces, es empezar a mirar toda esa información, reflexionarla, reflexionar sobre todo lo que estamos mirando, analizar con claridad, lógica, imparcialidad y profundidad, y así tomar decisiones, ¿sí? Por eso el pensamiento crítico, todos ustedes sé que es una competencia, una habilidad que la tienen muy fortalecida porque la están usando diariamente, porque tienen que tomar decisiones a partir de esas reflexiones y análisis y de toda esa información que ustedes están recopilando, y que a partir de ahí pues tienen que tomar el criterio y también evaluar. Entonces, el primer punto del pensamiento crítico es la identificación y recopilación de la información, pero previamente necesito tener los conocimientos necesarios para hacer inferencias, para poder hacer relaciones. Ah, yo relaciono esto con el decreto tal y con lo que también encontré en el modelo tal y con el decreto tal y con lo que tiene que ver con por ejemplo, en el caso de, pongamos, con cárnicos, lo que dice la resolución 1500, entonces tal, entonces vamos mirando. Entonces, siempre importante para poder empezar con el pensamiento crítico, necesitamos tener los conocimientos necesarios, documentarnos muy bien, y eso es un proceso que va muy de la mano con el pensamiento crítico, porque lo vamos fortaleciendo en el día a día. Luego, dentro de ese proceso de pensamiento crítico viene el análisis y la evaluación de la información. Ustedes van evaluando. Por eso, en el proceso de cuestionar la información, ustedes van evaluando. Mira, contaminación cruzada. Mira, que están haciendo esto y la refrigeración está fallando. ¿Por qué? Mira, no tienen los termómetros, no tiene el termostato, está mal. ¿Qué está evidenciando? Entonces tenemos que empezar ahí, ser muy, muy autocríticos y poder empezar a mirar a partir de la información que vamos recopilando, vamos utilizando ese pensamiento crítico. Como yo sé que ustedes durante las visitas recorren cada una de las instalaciones, cada uno de los áreas que hay en ese establecimiento, entonces ahí ustedes van haciendo ese análisis y esa evaluación. Luego, pues ustedes hacen la detección de problemas y riesgos, y los riesgos es esencial tenerlos muy claros, pues porque ahí ya entra un criterio que es algo crítico, ¿sí? Podemos encontrar algo crítico. Entonces, crítico pues para el bienestar de las personas, para la salud, para la parte sanitaria, todo lo que puede generar, como lo vimos, a nivel de salud, a nivel de comunidad, si no se tiene, pues ante todo, identificado esos criterios críticos, tenemos que tenerlos muy, muy claros para salvaguardar y proteger a la comunidad. Y luego ya viene tomar la decisión, y es el momento de ustedes en el acta
ustedes ya marcan el criterio cumple, cumple parcialmente, no cumple, o crítico, y como todos sabemos, si marcaron crítico, pues ya es un concepto desfavorable. Con un solo crítico que quede en el acta es desfavorable porque ya hay un riesgo. Y luego viene también durante escribir el hallazgo, el pensamiento crítico también entra a jugar un papel muy importante porque ustedes están ahí haciendo una relación de lo que dice el decreto, de lo que dice la norma, de todos los parámetros que se deben cumplir a nivel sanitario y qué es lo que encontramos. Entonces ahí empezamos a escribir todos los diferentes elementos hallados de una manera clara, muy objetiva, sin hacer recomendaciones y en las áreas donde es cada elemento que encontremos en un hallazgo, dónde lo encontramos, sin hacer recomendaciones ni sugerencias. Bueno, entonces aquí pues quise siempre, es importante durante el proceso de recorrido en las instalaciones hacer preguntas directas y objetivas, preguntas cerradas cuando se requieran, preguntas de comprobación visual o física y preguntas de seguimiento o aclaración. Entonces, como hemos hablado del pensamiento crítico, estas preguntas son porque es de cuestionarnos y cuestionar al representante legal o al propietario del establecimiento sobre la situación en la que se está encontrando eh, ese establecimiento. Entonces, tenemos claros los criterios de evaluación y para poder decidir cuál es el criterio correcto, debemos tener la información y la documentación para poder establecer cuáles son los que cumplen, cumplen parcialmente, no cumplen. Y este es algo que pues siempre me parece importantísimo, es el crítico porque es un riesgo inminente para la salud pública, para el bienestar de la comunidad, del consumidor. Y pues sabemos que debe aplicar a una medida sanitaria de seguridad que impida que el establecimiento continúe con el funcionamiento de sus actividades. Entonces, por eso debemos tener muy presente este aspecto. Y aquí estos riesgos inminentes que ustedes encuentran, que son críticos, pues tenemos que ser muy objetivos y muy asertivos porque estamos protegiendo a pues, la salud pública, y a la comunidad y el bienestar de las personas. Bueno, aquí con referente a los documentos que debemos revisar, sé que en diferentes actas tienen diferentes documentos, entonces debemos tomarnos el tiempo de revisar el documento y además tener presente qué documentos son por acta que debemos revisar y tenerlos presentes antes de ir a hacer la visita, porque sabemos que de acuerdo al objetivo de inspección y vigilancia, pues cambien esos documentos y además de acuerdo al acta. Entonces, por eso debemos revisar cuáles son esos documentos. Bueno, esta era una pequeña profundización de un tema que me parece muy importante con referente al pensamiento crítico y a la labor que ustedes realizan para tomar la decisión de cuidar la salud pública y el bienestar de la comunidad con referente a diligenciar el acta con toda la rigurosidad del caso y con todos los elementos para poder que sea un documento que pueda seguir el proceso, pues el debido proceso, si debido a una medida sanitaria o otras medidas o procesos se pueda utilizar. Bueno, quería alguna pregunta. ¿Alguna experiencia que quieran comentar o compartir? ¿O alguna dificultad? Recuerden además que en el acta pues debemos diligenciar todas las casillas y pues para facilitar todos los procesos que se hacen después de ese diligenciamiento,
y de seguimiento y de control. Necesitamos que estén diligenciadas las casillas. ¿Alguien quiere compartir con los compañeros alguna experiencia? Sabemos que en el día a día hay cosas que suceden y que son muy enriquecedoras y que nos ayudan a fortalecer todos los conocimientos pues, con el manejo del acta. Mm. Bueno, yo les tengo una pregunta entonces. ¿Qué pasa si después de diligenciar el acta vamos a firmar el representante legal o la persona que nos acompañó en el proceso, el dueño del establecimiento, no quiere firmar el acta? ¿A alguien le ha pasado este caso? ¿Qué se debe hacer en ese momento? Sí, señora. Doc, Sí, Alexander y luego la compañera. sí, señora, algunas veces, como vamos en compañía de diferentes u otras autoridades, Policía Nacional o de personerías, Secretaría de Salud, pues nosotros, o en mi caso, no sé si esté equivocado, dejo la constancia de que la persona se niega a firmar y firma el comandante de policía o el inspector o en su efecto la personería si está haciendo el acompañamiento. En caso Muy de bien, muy que bien. no estén, pues hay que esperar a que lleguen y poder firmar. Muy bien, sí. Es decir, ahí el de la personería o el de la policía que te acompañó firma como testigo. Muy bien, dejas constancia y una persona como testigo. Muy bien. ¿Quién más iba a participar? Gracias, Alexander. Ah, Doctora, a mí me pasó también creo que fue como el miércoles santo, cuando yo fui Ujú. a verificar lo del pescado, las condiciones. El señor, no, hoy no puedo atender, hoy no estoy haciendo, hoy no la puedo atender, ¿sí? Entonces le dije, no, es que no es lo que usted diga. Entonces dijo, no, yo hoy no le puedo ni firmar nada ni nada, entonces pues sí, pero entonces pues las personas que estaban ahí, pues ellos a veces por no tener inconvenientes con el dueño del establecimiento, pues no van a firmar, ¿sí? Entonces hay momentos en los cuales de pronto uno también, porque yo llamé a la policía para que me sirvieran de testigo, en el momento estaban ocupados. Entonces, pues ayer se concluyó con la visita, pero sin embargo queda uno a veces como que esa visita como que a veces queda como volando también. Gracias. Bueno, es decir, no pudiste un testigo para que te firmara, te tocó terminarla ayer. Sí, sí, señora, no, porque pues ahí no había como una persona que de pronto dijera, bueno, sí, yo le puedo servir como de testigo. Sin embargo, le dije, no, pues de todas maneras yo la voy a remitir a inspección a la estación de policía para que ellos tomen la medida. Pero entonces yo se la pasé a la policía, ellos no fueron. Entonces hasta ayer yo me dirigí al establecimiento y pues nuevamente también nos dijo, no, yo no firmo. Entonces le dije, no, no se preocupe que para eso está la policía también acá. Si usted no quiere firmar, pues no hay inconveniente. Y pues Mm, sí fue necesario aplicar medidas sanitarias al establecimiento. Gracias. Gracias, Sandra. Recuerden que hay un documento que les colocamos ahí en el módulo 2. Ahí ven en este documento, que es el modelo operativo de inspección y vigilancia y control sanitario, versión 1.0 del 2020, van a encontrar diferentes alternativas cuando no quieren firmar. Entonces, pues la primera, como nos comentaba el compañero, es dejar muy claramente la constancia de que la persona no quiso firmar y pues firmar un testigo firma. También tenemos que se notificará por correo electrónico el acta. Eh, Previamente, pues la persona ya tuvo que haber dado la información donde se le notificará. Pero como nos comenta Sandra
a veces ocurren casos en que no se puede conseguir ningún testigo, entonces toca buscar las otras alternativas, cuál es la más adecuada para poder dejar evidencia, pues que hay pues evidencia que está haciéndose todo el proceso debido para poder hacer la medida sanitaria. Bien, ¿algún Tengo otro una caso? pregunta. Sí, Alexander. Pues es bien sabido que para poder uno grabar tiene que contar con la autorización de las personas que están realizando la diligencia, incluido el propietario o representante legal del establecimiento. Si es renuente a la atención, a atender o a no firmar, ¿es posible hacer una grabación o definitivamente es ilegal por no tener el consentimiento del representante legal del establecimiento? Sin consentimiento no se puede grabar. Sí, Ah, ok, bien, gracias, señora. sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En el caso de grabar, de las grabaciones, en el caso que somos funcionarios públicos y es un procedimiento pues que es público, no, o sea, ya no hay necesidad de hacer la grabación, o sea, pide la autorización para la grabación, ya que somos de una entidad pública. Hay que tener la No, autorización de los que están interviniendo en la diligencia. sí. Mm, tengo entendido que es necesaria la autorización. No sé si ha cambiado, como a veces se llegan a acuerdos, entonces en algunos, bueno, no, los decretos y las normas son establecidas y hay que cumplirlas, pero tengo entendido que se requiere la autorización. Ya cuando son casos, yo me imagino que hay casos que se salen de las manos o hay casos eh, muy delicados y ahí pues tenemos, pues ustedes tienen todo pues el apoyo eh, a nivel dentro de todo el proceso de la unidad, pues es verificar a nivel legal cómo se podría hacer. Entonces, pues hay que comunicarse aquí con el ingeniero Yesid o con los ingenieros de la gobernación, cómo se podría hacer. Pero sí hay casos muy especiales que hay cosas que se salen de las manos, por eso pues hay que preguntar, verificar y buscar las mejores opciones. Lo importante es preguntar y buscar la solución. Doctora, Rosario te pregunta algo en el chat. Em, eh, en caso de que no se permita el ingreso al establecimiento ni suministro de datos, ¿existe un protocolo específico? ¿O se permite el ingreso pero se niegan para dar datos para diligenciar el acta? Sí, ese es casos también, cuando estuve con el INVIMA en el 2020, eh, siempre se deja constancia que pues se vino, en este caso de que no dejan entrar o que no está la persona, no, es que no puede entrar porque no está el dueño, el representante legal, estamos aquí, entonces no puede entrar. Bueno, ok, entonces se deja constancia de que mañana voy a venir a revisar, sí, por este caso. Y si, y si ya reiterativamente, pues se tiene que buscar la medida para poder revisar el establecimiento. Y si se permite el ingreso, pero se niegan a dar los datos para diligenciar el acta, yo creo que ahí hay que dejar constancia que la persona no quiere dar la información y colocar un testigo para demostrar que pues la persona no quiere colaborar para dar la información correspondiente. Mm, ahí definitivamente dentro de su misma labor es cómo hacemos en el día a día para que el dueño o el representante legal del establecimiento instarlo a que es por el bien de la comunidad, de la salud pública y que ustedes deben cumplir con esa labor de inspeccionar
y que es esencial. Entonces, ahí entra todo, me imagino, su labor del día a día, de, de cómo motivarlos a que es por el bien de todos y que todo se tiene que cumplir de acuerdo a la normatividad para el saneamiento, para la salud pública. Entonces, es importante ahí tratar de que den la información y pues ver la relevancia jurídica que tiene el acta, que es un documento público que tiene toda una relevancia y si no cumple con dar la información, pues se va a quedar con constancia y se firma que no colaboró y que aquí puede presentarse cualquier inconveniente en el caso del establecimiento. Por eso se tiene que cumplir, eh, diligenciar el acta completamente. Hay personas en que hay áreas que no dejan entrar. No, esta área no forma parte de la empresa. No, ¿cómo así? Entonces ahí tenemos que entrar, preguntar y escribir los hallazgos correspondientes allá identificados. Doctora, Pedro pregunta en el chat. Dice, bueno, con procesos sancionatorios, sí, como ya eso es algo, ya la parte legal, los abogados y todo, ellos dejan algunos parámetros dentro de los documentos legales que ellos hacen de las multas y las sanciones, que, que si se solicita que por favor autoricen o que hayan unas fotos o que haya una grabación, tendría que preguntarse con el que esté manejando ese proceso sancionatorio, el abogado en el área jurídica, pues para mirar. Pero tendríamos que mirar con el área jurídica. Ingeniera, es que eso es muy relativo porque pues a veces nosotros, pues ahí sí como dice, está establecido en la norma, pero estando en la realidad es muy diferente. Así como lo hablaba la compañera Sandra, en algunas ocasiones a veces, y si son pueblos pequeños, a veces no tenemos ni el respaldo de la policía, ni siquiera de los inspectores de policía, porque pues a veces se maneja mucho la parte política. Entonces, cuando se va a hacer un procedimiento, a hacer una visita y la persona se niega a dar los datos y pues uno solicita el apoyo de ellos, pues a veces se van a negar a hacerlo, ¿sí? Entonces, sí sería bueno, pues también, pues porque una cosa es de pronto nosotros llamamos al jurídico y el jurídico nos dice por teléfono, hagan de esta forma, pero ejemplo, el año entrante ya no está el mismo abogado, el mismo jurídico, sino está otro y él tiene otro, digámoslo, pensamiento de ver la norma. Sí sería bueno es como unos lineamientos, pero digámoslo así, escritos, los cuales pues nosotros con todas las experiencias que hemos tenido, porque yo creo que la mayoría hemos tenido ese tipo de dificultades, pero para tampoco nosotros tener inconvenientes posteriores, sí tener unos lineamientos, qué hacer en ese tipo de casos, porque pues puede ser que se presente una eventualidad, digámoslo así, de una ETAS y pues los primeros afectados vamos a ser nosotros porque no de pronto no tenemos como los lineamientos claros de qué hacer en caso de que una persona o un establecimiento no nos deje ingresar o o no nos dé la información que se requiere. Muy bien, sí, Yolima, sí. Voy a escribir lo que acabas de decir para poderlo informar y me parece muy interesante lo de construir unos lineamientos y en el modelo hay unos lineamientos, pero claro, lo que tú dices, la parte jurídica allí es un compañero importante pues para no infringir las normas y las reglas, ¿sí? Todas las leyes, reglamentos y decretos. Entonces, por eso nos toca asesorarnos muy bien y siempre, por eso los invito, como decía Yolima, el jurídico, ahí hay que ser el asesor jurídico, el que está llevando los procesos, hay que preguntarles y a veces he encontrado que a veces no se pregunta
o se omite, porque pues de pronto esta pregunta no es, ¿qué pensarán si hago esta pregunta? Yo siempre invito a que las personas hagan la pregunta, aunque parezca la más sencilla o la que uno diría, no, pero siempre preguntar. Es decir, hay un estudio que demuestra que si muchos problemas se pudieron haber evitado, catástrofes, historias muy tristes de pérdidas de vidas humanas, si se hubieran hecho las preguntas correspondientes, si se hubiera cuestionado, si se hubiera em, buscado soluciones, pero principalmente si se hubieran hecho las preguntas importantes para poder buscar soluciones. Entonces, recuerden que la base de una solución es la pregunta, ¿sí? Es Doctora, qué pena. preguntar. Si ya, Yamile Coronado está alzando la mano. ¿cuál es el deber según la normatividad cuando no nos firman? Muy bien, Jenny. Bueno, está. Yamile. Primero Yamile y luego le contestamos a Jenny. Yamile. De pronto tuvo problemas con el internet. Entonces vamos a dar respuesta a Jenny. ¿Cuál es el deber según la normatividad cuando no nos firman o no nos atienden las visitas? Pues hay que dejar constancia que no nos las firman y tener un testigo que firme, pues que esta persona no quiso firmar, ¿sí? Por un lado. Segundo, cuando no nos atienden en las visitas, hay que dejar mm, principalmente hay que dejar claro que no pudieron entrar, por qué razón, también, si es posible, dejar una notificación, ¿sí? Un documento que conste que no nos dejaron entrar. Pero recuerden siempre que si estos casos, por ejemplo, es algo de alto riesgo, como dijo la compañera, o una ETA, que es algo muy delicado, salud pública, personas que puedan terminar en problemas de salud delicados, y estamos salvaguardando el bienestar de las personas, pues ustedes tienen que comunicarse con su jefe inmediato y decir qué está pasando, ¿sí? Buscar la solución más adecuada a ese problema, y es que no me dejan entrar en esta carnicería o no me dejan entrar bueno, en cualquier establecimiento donde ustedes vean un riesgo inminente. Por eso es muy importante, pues, que ustedes pregunten y busquen la solución más adecuada. Pero en este caso, siempre en el caso que no quieran firmar, es dejar constancia, buscar un testigo y también, pues, si la persona alcanzó a colocar, nos dio la información del correo electrónico para notificaciones, podemos enviarle también el acta, el correo electrónico, por correo electrónico se le puede notificar el acta. Pero principalmente debemos quemar la primera opción y es buscar un testigo. Yo sé que en el proceso de inspección necesitamos, ustedes dentro de ese proceso utilizan muchísima, dentro del pensamiento crítico que hemos hablado, la responsabilidad, la asertividad, pero también ustedes, yo veo y dentro del proceso que uno hace de inspección, cuando uno está inspeccionando algo, es esa perseverancia y esa persistencia a que por favor todo esté, por favor muéstrame y vuelva, insista por favor la información. Entonces hay que insistir, sí, hay que insistir. em, y con una comunicación asertiva, es decir, cuando hay que decir las cosas así son, la ley tal, el decreto tal dice que esto no se debe hacer por tal razón, esto está infringiendo la norma tal. Hay que ser muy asertivo, que las personas reconozcan la importancia de cumplir la norma y la ley. Entonces, importante. ¿Alguna otra pregunta con referente a las actas? Sí, señora, una pregunta, pues yo me conecté tarde, no sé si de pronto eso ya lo habrían hablado.
Pues si bien es cierto, el deber ser o la razón de nosotros como técnicos operativos es propender por cuidar la salud de una comunidad. Cuando entendemos que hay un establecimiento que vende algún alimento y que pues un niño, un adulto lo puede consumir, debe ser objeto de inspección. Es que esta charla la hemos tenido muchas veces, pero la verdad, por lo menos a mí nunca me ha quedado totalmente claro. Pero esos establecimientos a los que le vamos a adelantar o a diligenciar un acta no tienen ningún otro documento. Entonces, según lo que he entendido, no deberíamos adelantarla porque no tienen Cámara de Comercio, registro, perdón, Industria y Comercio, uso de suelos, no tiene documentación, es ilegal. Entonces se le dice a la policía dice que los va y que los mira y empiezan a lavarse las manos unos con otros y nadie hace nada. Y bueno, finalmente el derecho al trabajo. Y entonces otras personas dicen, no, pues hay que visitarlo para que al menos tenga lo básico y mirar cómo le damos el manejo y mirar y esto y aquello. Pero se supone que entonces lo estaríamos legalizando al hacer el acta. Pero si no hacemos el acta, también siguen vendiendo y la gente también sigue consumiendo un producto que uno vaya a saber. Entonces, digamos que esa siempre ha sido ahí como una discusión que se ha mantenido y que realmente, por lo menos a mí nunca me ha quedado una claridad de qué hacer con los establecimientos que finalmente no están legalmente constituidos. Sí, pues como todos sabemos, los establecimientos que visitamos deben estar inscritos, ¿cierto? Y tienen su número de inscripción, pero los que tú dices que están en la informalidad, en la ilegalidad, podríamos decir, esa informalidad, pues no sé actualmente la norma que tenga establecido con referente a esos establecimientos que no están inscritos. Hay que hacer que se inscriban, hay que, me imagino, dentro de los procesos que se realizan en los municipios de en las diferentes secretarías, de poder esos establecimientos que no están inscritos, inscribirlos. Ellos tienen que cumplir esa labor para obtener ese elemento. Y dentro de la informalidad, pues como usted acaba de decir, definitivamente hay muchos riesgos, ¿sí? Para la salud pública. Pero voy a anotar esa pregunta tuya, es decir, definitivamente si no están inscritos, hay que hacerle seguimiento y entran ya, pues empieza como un camino a la formalidad, pero si no tienen cámara de comercio, no están como persona natural o como persona jurídica, pues no están formales, ¿sí? No están formalizados. Entonces voy a dejar esta pregunta, pues para hablar con el ingeniero Jessy para dejar eso claro. ¿Qué hacer con esos establecimientos que están en la informalidad? Sí, porque, Doctora, Dime. tranquilo, doctora, hable. bueno, doctora, sí, yo acerca de lo que dice el compañero, Ujú. ¿verdad? Que como autoridad sanitaria uno se siente impotente al no poder reaccionar, al no poder uno vigilar, hacer control y vigilancia a esos establecimientos de ventas ambulantes. Me refiero a mismo Puerto Wilches. Ustedes saben lo que es Puerto Wilches. Y la mayoría de ventas ambulantes es impresionante. Y donde todo el mundo le está diciendo a uno, inspector, mire que allá esas papas están dañadas, mire que allá esas empanadas son de ayer, y mire todo eso. O sea, entonces ni siquiera poder uno revisar un pescado de esos que están vendiendo en la calle. O sea, tremendo. Entonces, sí había de, no sé, haber alguna norma que obligue a los alcaldes a que todas estas ventas ambulantes se inscribieran para uno poder actuar, porque de nada sacamos nosotros como autoridades sanitarias vigilando los establecimientos, que en la mayoría, pues, favorable condicionado o favorables, mientras que en la calle está el riesgo para toda una comunidad. Entonces yo sí pienso que hay que hacer algo, hay que hacer algo porque no es igual al que está pagando un impuesto, está pagando un arriendo, al que está libre vendiendo en la calle y vendiendo los productos como quiera. Gracias, Efraín. Listo. Ya lo anoté con lo que dijo el compañero y también tuyo Yo,
pero Inge, es que en el caso del pescado, pues nosotros normalmente lo que enviamos es un oficito previamente, antes de la temporada o la fecha, a la policía donde se les recalca que está totalmente prohibido. Así venga en un vehículo que cumpla con todo lo de ley, está totalmente prohibido vender pescado por las vías, en vehículos. Así el vehículo sea un vehículo que esté adaptado, diseñado y que tenga para venta de este alimento, está totalmente prohibido, en el caso de los pescados, ¿no? Ujú. Sí, todos los que es cárnicos y pescados, sí. ingeniera, es que ahí se está hablando de dos temas, pues uno que está hablando Alexander, que es de los establecimientos, y otro que está hablando Efraín, que es de las ventas ambulantes. Ah, ok. Con relación a lo que dice Alexander, es Sí, cierto correcto. porque, ejemplo, en las veredas hay tiendas, y eso ha pasado que esas tiendas, pues obvio, no tienen ninguna documentación. Y pues uno habla con la inspectora o con el secretario de gobierno, la misma policía cuando se hacen las visitas. Y pues sinceramente, pues la gente también argumenta, yo que voy a sacar una cámara de comercio, si es una tienda que, digámoslo así, lo tienen dentro de su casa, pues como para vender los productos a las familias que viven alrededor, ¿sí? Entonces ya también comienza la inspectora, la misma policía o el mismo secretario de gobierno, el alcalde, pero ¿qué le vamos a exigir a ellos una cámara de comercio? Si lo que venden no, digámoslo así, no genera como para que ellos tengan esos gastos. Esa es como la justificación, digámoslo así, de que dicen pues las autoridades. Sin embargo, sí es un establecimiento de interés sanitario, ¿sí? Y ahí queda uno también en las mismas porque uno dice, bueno, lo visito esa tienda de vereda, porque es que es muy pequeña, lo que yo te digo, a veces están dentro de las viviendas, pero uno dice también es un factor de riesgo. Entonces, no sé, ahí lo que dice Alexander es cierto porque queda uno que no sabe si le hago la visita o no le hago la visita, porque no tampoco no hay como algo tan claro de verdad. Pues, o sea, la norma lo dice claro que debe estar inscrito y pues estar, pero cuando lo que yo les decía anteriormente, pero cuando llegamos a la realidad de las cosas, de nosotros estar en campo, encontramos situaciones que uno no sabe cómo manejarlas. Gracias, Yolima, sí. No, y Em, en el tema también es que también peca uno el tema de competencias, ¿no? Porque muchas veces las diferentes autoridades municipales lo que pasa es que se dedicaron fue como a tirar las papas calientes en que no me quiero ver enchicharronado, por decirlo así, y comienzan a buscar pues a quién tirar la pelota y pues ahí es donde comienzan como a darle vuelta a las cosas, ¿sí? Entonces, lo que Efraín comentaba con el tema del pescado, pues en algunos municipios pues más que todo el tema cultural y también el tema de orden público es complicado usted llegar a meterse de lleno con una población específica, ¿sí? Y por eso no le digo, el tema a veces de competencias, porque uno dice, no, es que eso es de, el man de salud y usted defiéndase, pero si está en el espacio público se supone que debe ser de gobierno y que si por ende ya no se está ocupando un espacio público, no debe estar ahí, ¿sí? Entonces es más que todo el tema de mirar el tema de competencias y que las autoridades no comiencen a tirarlas, por decirlo así vulgarmente, la pelota del uno al otro. Sí, mire, disculpe, gracias, Juan. volvemos al caso de Puerto Wilches. Puerto Wilches, usted sabe que es, digamos así, la fábrica del pescado. Entonces el alcalde le tenía su casa de mercado y hace unos 2, 3 años hubo una subienda de pescado impresionante y la gente salió ahí al muelle a vender en esa semana y llevan 3 y 4 años vendiendo ahí y ahí se quedaron y no volvieron a la casa de mercado. Entonces lo que yo digo, y el alcalde dejó así, tal vez para no echarse enemigos, no echarse gente encima, y ahí quedó. Y ahí están las ventas, ahí en el lado del muelle. Por eso es un tema de ser permisivo, sería la palabra, o sea, se le Sí, ahí dio, el alcalde fue permisivo, sí. sí, permitivo y pues ya pues no le digo, hay municipios, en el caso de Puerto Wilches, por el tema de orden público es complejo llegar a llegar como a hacer un buen trabajo con ese tema. Sí, por eso ahí hay que
Lo que les digo, preguntar a las diferentes personas, verificar quién es la persona correcta para ir a tomar la medida. Ahí hay que ser muy recursivos y hay que buscar solución. Lo importante es tocar las puertas que deben ser correctas y pues en el caso de medidas sanitarias o elementos críticos que ustedes encuentren eh, para salud pública, debemos buscar cómo evitar ese riesgo, ¿sí? Luz Mejía, con la autoridad correspondiente, claro, importante aclarar eso con la autoridad correspondiente. Luz Mejía. Bueno, sí, digamos que es un poquito de lo que están hablando mis compañeros y en particular algo que pasa de manera muy recurrente y es que tenemos establecimientos que funcionan de manera ilegal, ¿sí? Digamos que ya hemos agotado todos los mecanismos, se ha comunicado pues tanto a los entes territoriales como a la Secretaría de Salud, pero todo se queda ahí, ¿sí? Porque ni al alcalde le interesa, porque los alcaldes se suben al poder y siguen haciendo política, y el inspector de policía generalmente son de la misma zona, entonces tampoco se quieren involucrar. Entonces terminan establecimientos funcionando de manera ilegal, a puertas abiertas y a las narices, digamos, de todo el mundo, y los establecimientos que cumplen y que digamos que son vigilados. Entonces sí es un poco injusto desde el punto de vista, por ejemplo, lo que dice el compañero con el tema de las ventas ambulantes, que un comerciante se esfuerce por cumplir con unos requisitos legales, sanitarios y locativos, y aparte de eso, pues asumir un montón de gastos del funcionamiento de este tipo de establecimientos, y que pues el que funciona ilegal, pues se la gana, digamos que mucho más fácil y sin hacer una mayor inversión. Entonces es cuando uno dice, ¿de qué sirve que estemos nosotros en campo, incluso ganándonos enemigos? Porque en mi caso he tenido amenazas muy fuertes precisamente por este tema, y en donde yo le digo a la autoridad, a la policía, el establecimiento sigue funcionando, en todos los COEs pues se hace, digamos, como la mención de que el establecimiento sigue funcionando, pero incluso desde el departamento uno se siente solo, porque no hay ni siquiera una respuesta escrita por parte de la Secretaría de Salud haciendo énfasis en el cumplimiento digamos, de la situación. Se hace, digamos, se notifica a la Procuraduría, pero todo queda ahí, todo queda como en el trámite, pero realmente uno no ve que haya unas acciones. A veces la policía le dice a uno, pero es que usted qué quiere, que yo vaya y le cierre a la fuerza. Entonces yo le digo, no, pero por lo menos que se toque el tema, que se hable de lo que está pasando, que se busque una manera, digamos, de solucionar la situación, porque no es justo con el trabajo que nosotros hacemos, no es justo con el comerciante que está esforzándose por cumplir, y tampoco es justo que la Secretaría de Salud, digamos, nuestros jefes que están allá sentados en Bucaramanga, pues que tampoco, digamos, uno no tiene ese apoyo, porque realmente todo se queda en simplemente en la notificación, pero no hay un seguimiento. Ahí supuestamente hay una mesa técnica de carnes. Yo no he visto en estos, desde el 2022, que fueron las amenazas y que ha sido, digamos, como el tema puntual con este establecimiento, no ha habido ni una sola reunión, ni una sola mesa técnica, ningún comunicado, ni siquiera escrito por parte de Secretaría de Salud, en donde haya apoyo al trabajo que uno está haciendo, el respaldo, y se encuentra uno completamente solo. Muchas gracias. Gracias, Luz, por compartir toda esa experiencia que estás viviendo. Y Hola. bueno, listo. Vamos a palabra. Seguía María y luego Nicolás. María. Sí, señora. Listo, María y luego Nicolás. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, María. Compañeros, como es bien sabido, yo no sé si ustedes tengan el conocimiento de que hay unas políticas públicas. Dentro de las políticas públicas está la política de ventas ambulantes. En algunos municipios ya está constituida esta política. Acuérdense que todo eso es papel y platica, ¿no? Entonces, esos son de las alcaldías y ellos tienen que hacer esas políticas públicas
De por sí, casi ninguna alcaldía la tiene. ¿Por qué? Porque conlleva costos, ¿no? Pero sí existen esas políticas de vendedores ambulantes. Entonces, por ese lado, se puede hacer presión de que hay que de que hay que hacer la política pública en los municipios, ¿sí? Por otro lado, eso en cuanto a vendedores ambulantes, y también tener en cuenta que es que desde las mismas administraciones, los alcaldes en este momento están infringiendo eso con los famosísimos mercados campesinos. Ellos no tienen ningún control en esos mercados campesinos, cuando normalmente lo hacen los fines de semana, los domingos. No hay una notificación previa para este tipo de ventas. Traen que morcilla, masatos, salpicón, arepas, de hecho, en fin, un montón de preparaciones que en últimas va a ser un riesgo en cuanto a la salud pública, porque todo el mundo llega a comprar. Entonces, ellos mismos, desde sus llamados mercados campesinos, están infringiendo la norma. Y cuando uno les va a decir algo, entonces el malo del paseo es uno, porque uno es el que no deja realizar este tipo de actividades, y ellos no ven más allá del riesgo, del beneficio que está en ese momento, no ven el riesgo que puede haber con una ETA, ¿no? Entonces, eso en cuanto a ventas ambulantes. Lo otro, las ventas ilegales, es que las ventas ilegales ahorita cualquiera vende almuerzos caseros en sus casas. Ustedes, mucha gente que tiene en la casa venta almuerzos por encargo. Entonces, ahí uno va a hacer visita, no, está en mi casa, esto no es ningún establecimiento público. Entonces, es ahí cómo va a entrar uno o de qué forma puede uno las herramientas para poder hacer inspección en una vivienda donde no hay un establecimiento público, pero sí hay una venta de este tipo de comida. Pero la gente, por no pagar impuestos, por no hacerse este tipo de impuestos y de cosas, entonces ellos lo vuelven clandestino. Entonces no sé de qué forma se puede hacer ahí con herramientas para poder nosotros actuar. Bueno, Y el muchas gracias, problema, María. y aquí Dime. está, lo otro es que en esos mercados campesinos no solamente está llegando la gente del pueblo, sino está llegando gente de afuera y se están incrementando las ventas de ventas ambulantes esos fines de semana, porque como eso lo hacen público, ¿sí? Entonces llega a todo el mundo. Y puede ser un riesgo. Bueno, María, listo. Acabé también de escribirlo. Estoy anotando todas sus inquietudes. Y bueno, vamos a darle paso a Nicolás, que tenía la palabra. Y pues contando yo de nuestras experiencias, pasa mucho, por ejemplo, en los establecimientos ilegales. Por ejemplo, allá se ha hecho el ejercicio de incentivarlos, de hablarles, de que mire, legalícese. Hay gente que lo ha hecho, hay algunos que no lo han hecho. Entonces, ¿y qué es el decir? Ya uno, por ejemplo, algunos le mandan razón a uno que lo están esperando para hablar con uno, que porque ellos sí se hicieron legales y los otros no, y que entonces porque uno sí, porque otro no. Y pues esa parte es de Hacienda, ¿no? O sea, no es de nosotros. Pero a nosotros nos toca chuparnos bueno, aguantarnos las vaciadas de la gente. Y lo otro es el apoyo. A veces lo que dicen muchos compañeros, estamos muy solos. Entonces, por ejemplo, en cuestión de pescados, yo atendí la circular y todo. La verdad, a veces no me gusta trabajar con la policía porque eso es algo especial ahí. Ellos a veces trabajan es como por tomarse sus fotos, sacar sus evidencias, y cuando en el momento que uno lo necesita, a veces a uno lo dejan botado. Sí, entonces después de que yo hice mi circular, ellos fueron a hacer la suya, y lo que le contestaron al apoyo de la Secretaría de Salud es que ellos no iban a hacer decomiso ni nada, que solo iban a pasar y ya, que porque ellos no tienen competencia para hacer decomiso. Cuando pues sí lo pueden hacer, y también por la parte de mataderos clandestinos también, También. o sea, ellos ignoran muchas cosas y solo nos lo dejan a nosotros. Entonces esas son las cuestiones en los municipios.
Listo, Nicolás, también anoté Creería que, este como lo aspecto. dijo un compañero, es el cumplimiento del rol, de los roles que tenemos como entidad. Si nosotros vamos a mirar, ya hablamos de, o hablaron de los vendedores ambulantes, de los establecimientos, nos vamos a mirar, por ejemplo, la responsabilidad que recae en nosotros de parte de ellos con los mataderos clandestinos. Pasa, ellos son cargos políticos. El alcalde no le va a decir al señor, venga, es que acá tengo en el municipio un matadero clandestino o van a hacer algo. No, eso lo soluciona el técnico de saneamiento. Entonces, es toda la responsabilidad y nosotros somos los que tenemos que poner la cara. Vamos a mirar con lo que decía el compañero. El apoyo de la policía es a tomarse en las fotos y listo, no es nada más, pero si hay un decomiso y si pasa algo con ellos, el traslado es muy pronto. El cargo del inspector a veces es de 1 año, 2 años y hasta ahí no llega el acompañamiento. Son cargos políticos como tal. Y nosotros vamos a continuar pues en el municipio poniéndole la cara y no lo quiero decir, pero se vuelve uno, se acostumbra a que dejemos todo por escrito. Con los vendedores ambulantes, no, esos permisos los da la alcaldía. Si la alcaldía le autoriza y le concede y le entrega, yo con mucho gusto le emito el concepto sanitario, teniendo la licencia de funcionamiento por parte de la alcaldía. Del resto no es mi responsabilidad, pero sí es compromiso por cada una de las entidades que tenemos que hacer intervención en estos aspectos. Muchas gracias, Aileen, compartir tu punto de vista. Sí, pues nosotros, la labor de ustedes como inspectores, prioridad, pues todos los inscritos tienen su número de inscripción y toca hacerles el seguimiento, acompañamiento y verificación del estado sanitario de diferentes establecimientos y objetos de vigilancia y control. Y pues ya noté lo que ustedes me están comentando, pues hay que buscar esas estrategias, hay que mirar cómo poder contribuir a disminuir esos riesgos que pueden ocasionarse estos establecimientos o estas ventas. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre actas? Pues para dar por terminada la sesión del día de hoy. Yo sé del compromiso que ustedes tienen, esa responsabilidad tan grande que tienen de salvaguardar la salud de los consumidores, el bienestar de una comunidad. Y cada vez que hacen un acta, pues están evidenciando y encontrando hallazgos que pueden ser críticos o no, pero lo importante es que queden muy bien consignados cada uno de los elementos para que puedan hasta hacerse definitivamente las medidas sanitarias o los procesos que se deban hacer, pero es importante tener presente que todo se tiene que consignar de una manera muy objetiva para que los abogados y la parte jurídica, la oficina, pueda hacer los diferentes procesos y se puedan hacer todo debidamente con el debido proceso. Entonces, pues Ingeniera, otra dime. cosita, ¿qué posibilidad, pues que como estamos hablando de actas y de toda la parte de medidas sanitarias, de Ujú. pronto una charla sobre, digamos, los formatos y todo lo que tiene que ver cuando tomamos medidas sanitarias? Porque sé, y a mí me ha pasado y creo que a muchos compañeros, pues hemos tomado medidas sanitarias y pues a veces lo que nos dicen fue, no, el jurídico nos dice, no, se cayó esa medida, no se pudo tomar, no se pudo seguir el proceso de la medida sanitaria porque no cumple, digámoslo así, o usted hizo mal el diligenciamiento de las actas de medida sanitaria. Entonces ahí también quedamos nosotros también como la burla del pueblo, porque pues tomamos una medida sanitaria de un decomiso, de un cierre de un establecimiento, y pues no pasa más de ahí porque no se hace en Bucaramanga como el siguiente paso que es el proceso. Sí, pero sí sería bueno que de pronto, porque a mí me ha pasado y yo quedo como también como con esa duda de que en qué fallé haciendo esa medida sanitaria para que no siguiera el curso del proceso en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque de pronto tampoco, ahí sí como dice, puedo llevar muchos años, pero tampoco no me la sé. Pero sí quisieras que nos dieran de pronto unos lineamientos o la clase y nos explicaran
cuáles como los lineamientos que debe tener esas medidas sanitarias en esas actas y que no se nos caigan los procesos y que siga en curso esos procesos en Bucaramanga. Muy bien, para que no se caigan los procesos. Muy bien. Ahí el módulo que sigue es medidas sanitarias. El módulo que continúa. Con ustedes va a estar un abogado, no sé si el que viene o el otro módulo, y van a trabajar con el abogado el tema medidas sanitarias. En algún momento, qué pena, en algún momento, en una reunión que tuvimos, se hizo la solicitud de hacer como unos ejemplos o unos modelos para cada medida, ¿sí? Por ejemplo, para la medida de decomiso de carne, para decomiso de utensilios, como lo que son colchones, almohadas, o sea, hacer como unos modelos de la forma que no se vayan a caer los procesos sancionatorios por no haber colocado la palabra correcta o haber colocado la normatividad correcta o haber hecho como ellos en Bucaramanga o como los abogados lo quieren, ¿no? Entonces, yo creo y yo vuelvo, insisto, de a poder hacer los modelos para podernos guiar, que no va a ser lo mismo porque las condiciones no van a ser las mismas en todas los casos o las medidas, pero sí uno poder tomar de pronto un modelo. Listo, sí, María, muchas gracias. Acabo de escribir es para también comunicarlo al grupo de este diplomado para que lo puedan consultar. Muchas gracias, María. Bueno, entonces, vamos entonces a dar por terminada este encuentro. Espero que haya sido muy enriquecedor y como estaba hablándoles y diciéndoles, sé de su compromiso y su responsabilidad en el desarrollo de diligenciamiento de las actas y todo lo que pues nos comentaban que puede estar pasando en sus diferentes municipios. Entonces sé que todos están haciendo lo mejor posible y pues el punto que me dice sobre las medidas sanitarias, puede tener identificado todos los elementos para que puedan proseguir esos estamentos jurídicos. Entonces voy a comunicarlo con el comité de este diplomado. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Hola, Aurora. Ah, Buenas hola, ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. Bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, ingeniera, por la sesión. Gracias por lo del módulo, que ya en este momento ya estamos cerrando los 2 primeros módulos. Muy buenas tardes a todos. No los había saludado el día de hoy, pero estaba muy atenta al encuentro. Para la pregunta que en este momento hicieron de los formatos y demás, pues lo vamos a tener en cuenta. Pero recuerden que en el transcurso del año va a haber un siguiente diplomado en el cual ya iremos afianzando aquellos temas que no abordamos en este, porque aquí se priorizaron 6 temas y para el siguiente diplomado se priorizarán otros 6 temas. Sin embargo, pues sí sabemos que es fundamental para ustedes que tengan como una guía o un patrón tanto de actas como de formatos. Entonces intentaremos dejar algo establecido para, si no es para este diplomado, irlo presentando para el siguiente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por asistir. Por favor, no olvidar firmar la asistencia, que el enlace está puesto en cada uno del chat de este grupo. Y recordarles que hoy se apertura el nuevo módulo con el doctor Álvaro para que las personas que no han retomado las lecciones y las actividades, por favor, se vayan poniendo al día con cada una de ellas. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado la sesión de hoy. Esperamos que sean más las personas que vengan y nos sigan acompañando el próximo jueves, porque vamos a ampliar los temas que ya están en plataforma. Les agradecemos mucho y muy buena tarde para todos. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.